Clara, una joven artista con un espíritu inquieto, acababa de mudarse a un apartamento en el corazón de la ciudad. El viejo edificio, con sus paredes desgastadas y pasillos oscuros, parecía encajar perfectamente con su deseo de encontrar un espacio que reflejara su mundo interior. En su primer fin de semana en el nuevo hogar, decidió explorar el mercado de pulgas local en busca de muebles únicos para su nuevo espacio. Mientras recorría los puestos abarrotados de antigüedades, sus ojos se posaron en un espejo antiguo. Tenía un marco de madera tallada con detalles intrincados que hablaban de épocas pasadas. A pesar de su aspecto desgastado, el espejo tenía un encanto inquietante que atrajo a Clara. La vendedora, una mujer mayor con una sonrisa enigmática, le comentó con una voz susurrante que el espejo tenía una historia especial, aunque no entró en detalles. Clara, intrigada por el espejo y el aura misteriosa que lo rodeaba, decidió comprarlo. Lo colocó cuidadosamente en una pared de su salón, deseando que el espejo añadiera un toque de elegancia antigua a su nuevo hogar. Al principio, el espejo parecía ser solo un objeto decorativo más, pero algo en su reflejo parecía no encajar del todo. Clara lo atribuyó a su imaginación. Esa noche, mientras se acomodaba en el sofá, un sentimiento de inquietud comenzó a recorrer su cuerpo. Aunque intentó ignorar la sensación, no pudo evitar un pequeño escalofrío cada vez que su mirada se cruzaba con el espejo. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El espejo, con su historia oculta y su reflejo enigmático, estaba a punto de revelar secretos que Clara aún no estaba preparada para enfrentar. Los primeros días después de la instalación del espejo fueron tranquilos, pero Clara comenzó a notar detalles extraños. Mientras se movía por su apartamento, sentía que el espejo parecía seguirla con su reflejo, incluso cuando ella no estaba frente a él. Al principio, pensó que era una ilusión óptica o simplemente una coincidencia. Una tarde, mientras pintaba en su estudio, Clara se detuvo un momento y miró hacia el espejo. Algo le llamó la atención, las sombras en el reflejo parecían moverse de una manera que no correspondía con la luz real en la habitación. Las figuras en el espejo se retorcían y se deformaban de manera inquietante. Pensó que podría estar cansada o que su mente le estaba jugando una mala pasada. Esa misma noche, mientras Clara trataba de descansar, comenzó a escuchar susurros suaves provenientes del espejo. Al principio, no podía distinguir lo que decían, pero la sensación de que alguien estaba hablando directamente a ella la hizo inquietarse. El sonido era bajo, casi imperceptible, pero persistente. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio o a la presión del día. Sin embargo, el desconcierto creció cuando, al despertar en medio de la noche, Clara vio algo aún más perturbador. El espejo reflejaba una figura que no estaba en la habitación, una sombra oscura que parecía moverse lentamente. Clara parpadeó, intentando aclarar su visión, pero la figura persistió. En un intento de racionalizar lo que veía, encendió la luz y se acercó al espejo, pero la figura se desvaneció tan pronto como ella lo hizo. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse racional, Clara no pudo evitar sentirse incómoda. Sabía que algo no estaba bien con el espejo, pero no estaba lista para enfrentar lo desconocido. La inquietud creció con cada noche que pasaba, y el espiral de curiosidad y miedo comenzó a tomar control de sus pensamientos. A medida que pasaban los días, la inquietud de Clara se transformó en angustia. La experiencia con el espejo se volvía cada vez más perturbadora. Las sombras que antes parecían moverse sin razón comenzaron a tomar formas más concretas, como si intentaran comunicarse con ella. Cada vez que Clara se acercaba al espejo, sentía un frío inexplicable que la envolvía. La noche del tercer día, Clara tuvo un sueño inquietante. En él, el espejo estaba en un lugar oscuro y desolado, y la figura sombría de sus pesadillas se acercaba lentamente hacia ella. Despertó sudorosa y con el corazón acelerado. El espejo, que en su sueño había sido un objeto de terror, ahora parecía estar más presente en su vida despierta. Durante el día, Clara no podía concentrarse en sus pinturas. Las imágenes del espejo y los susurros que había escuchado se repetían en su mente. Cada vez que se miraba en el espejo, veía algo más allá de su reflejo, visiones distorsionadas de su propio pasado.
Una tarde, mientras miraba fijamente al espejo, vio un fragmento de un recuerdo doloroso, un instante de su antigua relación abusiva. La imagen era tan vívida y dolorosa que Clara tuvo que apartar la mirada para evitar lágrimas. Los recuerdos de su relación tormentosa se mezclaban con los susurros del espejo, creando una atmósfera opresiva y aterradora. La falta de sueño comenzó a afectar seriamente a Clara. Se encontraba constantemente cansada y ansiosa. Su vida diaria se volvió cada vez más difícil de manejar, y sus amigos comenzaron a notar su cambio de comportamiento. Intentó hablar con ellos sobre el espejo, pero sus descripciones sonaban tan absurdas que la mayoría pensó que estaba exagerando. Desesperada por respuestas, Clara buscó en línea sobre espejos antiguos y leyendas relacionadas con ellos. Encontró historias de espejos malditos que mostraban visiones de lo peor de las personas que los miraban. Aunque las historias eran espeluznantes, no podía ignorar el hecho de que sus experiencias parecían coincidir con lo que leía. Mientras la angustia crecía, Clara comenzó a preguntarse si el espejo estaba reflejando sus propios miedos o si realmente tenía una influencia sobrenatural. La línea entre la realidad y la ilusión se estaba desdibujando, y Clara se encontró en una batalla constante con sus propias emociones y percepciones. La tensión en la vida de Clara alcanzó un punto crítico. La influencia del espejo se hacía más evidente cada día, y sus experiencias nocturnas se volvían cada vez más perturbadoras. Cada vez que se acercaba al espejo, el reflejo mostraba imágenes de eventos que creía haber olvidado. Era como si el espejo desenterrara las partes más dolorosas de su pasado. Una tarde, Clara decidió investigar más a fondo el origen del espejo. Fue a la tienda de antigüedades donde lo había comprado, esperando obtener más información de la vendedora. La tienda, que antes le parecía encantadora, ahora le resultaba inquietante. La vendedora estaba allí, como si la hubiera estado esperando. Clara le preguntó sobre la historia del espejo. La vendedora, con una expresión grave, le explicó que el espejo había pertenecido a una familia que había pasado por tragedias y pérdidas. Había sido un objeto importante en su hogar, y se decía que tenía la capacidad de reflejar los miedos y secretos más profundos de quienes lo miraban. La vendedora mencionó que muchas personas habían experimentado eventos perturbadores al poseerlo, pero nunca había dado detalles claros sobre cómo o por qué. Regresando a casa, Clara se sintió aún más inquieta. Decidió investigar en viejos documentos y fotos que había guardado de su pasado. Encontró un álbum polvoriento con fotos de su infancia y de su antigua relación. Mientras hojeaba las páginas, se detuvo en una foto que mostraba a su familia y a un espejo similar al que había comprado. La imagen era antigua y en blanco y negro, pero el espejo en la foto era idéntico al que tenía en su apartamento. Clara se dio cuenta de que el espejo que había encontrado en el mercado de pulgas no era solo un objeto decorativo, era un vínculo tangible con su propio pasado doloroso. Empezó a recordar más detalles de su relación abusiva y el impacto que había tenido en su vida. El espejo parecía estar reflejando esos momentos oscuros y dolorosos, haciéndolos más vívidos y difíciles de ignorar. Consciente de la conexión entre el espejo y sus recuerdos, Clara decidió enfrentar estos recuerdos directamente. Se preparó para enfrentar el espejo con una nueva determinación, sabiendo que necesitaba confrontar su pasado para liberarse de su influencia. Determinada a enfrentar el tormento que el espejo le estaba causando, Clara decidió realizar un ritual simbólico para romper la influencia que sentía que el espejo tenía sobre su mente. La noche se estaba acercando, y el ambiente en su apartamento se volvió aún más sombrío mientras se preparaba para lo que iba a hacer. Clara colocó velas alrededor del espejo y encendió una incensaría con un aroma relajante, intentando crear un ambiente de calma y concentración. Se sentó frente al espejo, respirando profundamente para calmar su mente. Tenía un cuaderno a su lado con escritos de afirmaciones positivas y recuerdos felices, cosas que deseaba recordar en lugar de sus traumas. Al comenzar el ritual, Clara se centró en su intención de liberar el espejo de las sombras que lo habían atormentado. Cerró los ojos e intentó visualizar una luz brillante envolviendo el espejo, como una forma de purificarlo. Sin embargo, mientras hacía esto, comenzó a experimentar visiones intensas y perturbadoras.
Las sombras en el espejo parecían cobrar vida, distorsionándose y tomando formas grotescas. Las visiones eran una mezcla de recuerdos dolorosos y figuras inquietantes. Clara vio escenas de su relación abusiva, sus discusiones más amargas y momentos de desesperación. El ritual se convirtió en una lucha desesperada por mantener su paz mental mientras el espejo parecía amplificar sus miedos más profundos. La luz que había intentado proyectar parecía luchando contra la oscuridad que emanaba del espejo. En un momento de desesperación, Clara se levantó y se acercó al espejo. Con determinación, comenzó a hablar en voz alta, enfrentando sus propios miedos y afirmando su deseo de liberarse de la influencia del espejo. Había decidido que su voluntad y su fortaleza interior serían las claves para superar el tormento. A medida que la noche avanzaba, Clara sintió que el ambiente en la habitación empezaba a cambiar. La opresión que había sentido parecía disminuir gradualmente. Aunque el proceso fue agotador, Clara experimentó un cambio sutil pero notable en la energía del espacio. Aunque el espejo seguía allí, parecía haber perdido parte de su influencia perturbadora. Clara se sintió agotada, pero también aliviada, sabiendo que había dado un paso importante hacia la resolución. A la mañana siguiente, Clara se despertó sintiéndose más tranquila que en días anteriores. Aunque estaba cansada, había una sensación de alivio en el aire. El espejo ya no parecía tener el mismo poder perturbador que antes, su reflejo se había vuelto menos inquietante, y las sombras que antes se movían sin control ahora estaban ausentes. Clara decidió enfrentar el espejo una vez más, esta vez con una actitud diferente. Lo miró detenidamente y notó que, aunque seguía siendo el mismo objeto antiguo, su presencia en la habitación había cambiado. En lugar de sentir temor, comenzó a ver el espejo como un recordatorio de su propia fortaleza y de la capacidad que tenía para enfrentar sus miedos. Decidió colocar el espejo en un rincón especial de su apartamento, cubriéndolo con una tela blanca. Aunque no quería deshacerse de él, entendió que necesitaba mantener una cierta distancia para proteger su bienestar mental. Mientras lo hacía, se permitió reflexionar sobre todo lo que había pasado. Los recuerdos dolorosos que el espejo había reflejado ya no la consumían. Había enfrentado su pasado y había encontrado una forma de reconciliarse con él. La vida de Clara comenzó a volver a la normalidad. Retomó sus pinturas con renovado entusiasmo y sus noches de sueño mejoraron. Sus amigos notaron un cambio positivo en ella, y Clara compartió con ellos, sin muchos detalles, que había pasado por una experiencia transformadora que la había ayudado a comprenderse mejor a sí misma. El espejo, ahora cubierto y apartado, se convirtió en un símbolo de su viaje hacia la autoaceptación y el enfrentamiento de sus traumas. Clara aprendió a ver las cosas desde una perspectiva diferente y a apreciar la fuerza interior que había descubierto a través de sus desafíos. Aunque el espejo había sido un vehículo para enfrentar sus miedos, también le enseñó a valorarse y a encontrar la paz en medio de la adversidad. Con el tiempo, el espejo cubierto se convirtió en un recuerdo de una etapa tumultuosa en la vida de Clara. Ella aprendió a vivir con la lección que el espejo le había ofrecido, usando su experiencia para fortalecer su bienestar emocional y su creatividad. La antigua angustia que había sentido empezó a desvanecerse, reemplazada por una profunda sensación de paz y autoaceptación. Clara se embarcó en nuevos proyectos artísticos, inspirada por su viaje personal. Aunque el espejo permaneció en su rincón cubierto, su influencia en la vida de Clara se había transformado de un elemento de terror a un símbolo de superación. Clara entendió que, a veces, enfrentar y comprender nuestros miedos más profundos puede conducir a una mayor fortaleza interior y a una vida más plena. La historia del espejo se convirtió en un recuerdo lejano, un capítulo importante en su vida que le enseñó a mirar hacia adelante con esperanza y determinación.